El día en que lo iban a devaluar, el peso argentino se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar la sumisión a Trump que lo iba a liquidar. Soñó que flotaba entre bandas, pero al despertar seguía atado con alambre y con olor a swap chino vencido. Fragmento del clásico latinoamericano, insignia del realismo mágico, crónica de una devaluación anunciada. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El gobierno de Javier Milei prepara una devaluación del peso, aunque lo niega públicamente como Pedro a Jesús. Aunque lo niega como Moreno al progresismo que lo hizo funcionario. Aunque lo niega como Adorni a su calvicie. Todo indica que el lunes 14 de abril se implementará un nuevo régimen cambiario. Eso implica una devaluación, en línea con las exigencias del FMI. Por supuesto, para el gobierno no es una devaluación, es una flexibilización patriótica del signo monetario. En realidad están liberando al peso de su prisión ideológica peronista. No es una devaluación, es una desregulación del valor sentimental de la moneda. Nosotros jamás devaluaríamos, ¿cómo nos van a acusar de eso? Lo que estamos proponiendo es una competencia espontánea entre tipos de cambio con libre albedrío. ¡Cucas ignorantes! ¿Cómo le van a decir devaluación a nuestro proceso de sinceramiento místico rumbo al libre mercado total? Lo cierto es que recurrir al Fondo Monetario Internacional tiene siempre estas consecuencias. Ahora el FMI presiona como Clarín cuando quiere cerrar un negocio. El fondo exige un salto devaluatorio inicial y un esquema de flotación entre bandas del peso argentino. La devaluación es una condición para destrabar el nuevo acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares. Y para este Javier Milei, o sea, el Javier Milei que ya no está en campaña, el FMI es el amo, el dueño. Tan cocoritos que prometían ser y entregaron la política económica al Fondo Monetario Internacional a cambio de una foto con Trump que Trump no quiso sacarse y un premio a la libertad libre de liberación liberadora. Los capos del sinceramiento son una mentira tras otra. De hecho, la falsa papada de Javier Milei y el falso flequillo de Manuel Adorni son una estafa, pero son lo más verdadero que hay en La Libertad Avanza. O son lo más parecido a una verdad. Ahora niegan una devaluación más inminente que erección de Johnny Viale cuando está llegando a Casa Rosada, pero en realidad la están negociando en secreto. Los que prometieron libertad de precios sostienen un tipo de cambio artificial con intervención estatal. Los que prometieron no más parches renovaron el swap con China y emitieron bonos atados al dólar como Homero Simpson cuando lo dejaban firmar cheques con un sello. ¿Cómo pudiste gastar más de 4 millones en un mes? Me dejaron firmar cheques con un sello, March. ¡Con un sello! Hice 2 veces el mismo chiste en la semana, pero bueno. Ahora con video. Prometieron transparencia total, pero los detalles del acuerdo con el FMI son más oscuros que la relación entre los hermanovios Milei. Prometieron recuperar la soberanía monetaria, pero el tesoro de los Estados Unidos es el César Millán de estos perros. Lucas Yach, esbirro de Sturzenegger y cazador de guanacos, dejó entrever la devaluación inminente en una encuesta de Twitter que, si bien no deja de ser una red social y nada más, para este gobierno, Twitter es la Casa Blanca. Y la Casa Blanca es Dios. Además, Luis Caputo, el endeudador serial, el rey Midas del default, nobiliario de cuna macrista, cultivador del carry trade y caballero de la orden de la deuda perpetua, blanqueó el fracaso del actual modelo cambiario y reconoció públicamente que el actual sistema no es consistente ni sostenible. El sistema es como Patricia Bullrich cuando se mama, ni consistente ni sostenible. El sistema es como argumento de Adorni, ni consistente ni sostenible. Este crack que tenemos del ministro de Economía. Caputo, el Nosferatu del tesoro, que duerme en un ataúd de deuda y se alimenta del PBI de las próximas 3 generaciones, lo admitió en el mismo comunicado donde anunciaba la renovación del swap con China por 5.000 millones de dólares, introduciendo la frase como quien confiesa un crimen en una receta de budín. Tenemos una muy buena noticia, renovamos el swap con China. Ah, y por cierto, este sistema es inconsistente e insostenible. Nos vimos en Disney. Hasta el lunes. Encima, no solo la devaluación es inminente, no solo tuvieron que renovar el swap con los comunistas chinos y no solo la dependencia del FMI aumentó a niveles extremos. Hoy se conoció la inflación de marzo, 3,7%.
Todos los mandriles tenían razón, Javier. A Milei ahora le dicen el evangelista de la selva, porque les da la confirmación a todos los mandriles. Los otros que también tenían razón son los legisladores que votaron contra el acuerdo con el FMI, porque se oponían a firmar un pacto sin conocer las condiciones, y ya estamos viendo que las condiciones incluyen que dejemos de respirar. Cuca, mentiroso, sos mentiroso. La condición es que paguemos por respirar, no que dejemos de respirar. No desinformes. Ahora queda claro que el acuerdo implicaba una devaluación brutal, mayor apertura de las importaciones, o sea, destrucción de la industria nacional, y una profundización de un ajuste fiscal que ya era profundo. Cuando los libertarios eran oposición y decían que este era un país inviable, en realidad te estaban diciendo lo que querían hacer con el país. Se está cumpliendo el guión neoliberal clásico. Endeudamiento con condicionalidades, ajuste, devaluación y subordinación al FMI y a los Estados Unidos. La única diferencia con Martínez de Hoz, Menem, De la Rúa y Mauricio Macri es que Milei es más boludo, más inútil, más vendepatria y más lameculo de los yanquis que los 4 anteriores juntos. Es como si para reeditar el esquema de colonialismo financiero hubieran juntado a Martínez de Hoz, a Menem, a De la Rúa y a Macri para armar un leviatán boludo y cipayo de lameculos. Un Milei. La inflación de marzo fue del 3,7%, superando el 2,8% de febrero. O sea que el milagro de Milei no se está materializando. El supuesto único logro de Milei, incluso sin medir el alquiler, sin medir el aumento de los servicios, no se estaría verificando ni siquiera en los números Narnia del INDEC. Porque todos sabemos que la inflación real y la inflación que mide el INDEC son como Schwarzenegger y Danny DeVito en gemelos. Pero aún así, la inflación imaginaria que mide el INDEC también le da en alza a este gobierno. ¿Entendés que se le está descontrolando incluso el relato de control? La estabilidad de la economía argentina es un reflejo de la estabilidad emocional del psicótico adicto a Twitter y al clona que pusieron en la Rosada. El mayor aumento fue en educación, 21,6%. Y lo sigue alimentos y bebidas no alcohólicas, 5,9%. Pero tranqui, porque dice el gobierno que si no contás la carne, ni la leche, ni los huevos, ni los útiles escolares, ni la cuota del colegio, la inflación es casi igual a cero. Es más, si la medís en cosas que no se compran, la inflación es cero. Lo que pasa es que, bueno, los cucas somos unos cerdos capitalistas que solo nos fijamos en las cosas que tienen precio. Vale 70 lucas llenar el tanque de nafta, pero lo importante es que nos queremos igual que antes, o sea que la inflación es cero. Si no tenés en cuenta a los supermercados, ni a las carnicerías, ni a las verdulerías, ni a las farmacias, ni a las escuelas, la teoría libertaria funciona. Y casi que ni presenta contradicciones con la realidad. La inflación núcleo, 3,2%, y la de precios regulados, 3,2%, muestran que no hay desacople estadístico. Sube todo parejo y sostenido. Además, ascendieron a varios ñoquis de Adorni que defienden al gobierno en Twitter. O sea, sube todo parejo y también sube todo pajero. Es malo el chiste, pero peor es este gobierno. Al final, lo único que está bajando es la credibilidad del relato monetarista libertario. Y también la calidad del debate que proponen esos libertarios con vida sexual activa y mnemotecnia aplicada a las 20 verdades peronistas, o sea, los militantes de Guillermo Moreno, que por defender a su líder defensor de genocidas, atacaron en manada virtual a Anacleta Chicle, y la piba, comediante talentosísima, tuvo que cerrar su cuenta por el nivel de las amenazas. Gracias por demostrar que el troll center de Adorni no era el escalón más bajo de la dignidad masculina, chicos. Milagros Sala ya lleva 3.373 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagros Sala. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra porque creemos en 3 cosas: la justicia social, el poder transformador de los chistes y que el FMI no nos va a financiar el noticiero. Por eso estamos pasando la gorra. Pero ojo, no es que pedimos plata, no, rogamos plata, suplicamos plata, no es lo mismo. Somos mendigos digitales, pero ofrecemos la posibilidad mística de participar en una redistribución humorística del ingreso informativo en contexto de ajuste cognitivo. ¿Te parece poco? Tu aporte mensual es para nosotros como un cinturón de seguridad en esta montaña rusa conducida por los hermanovios Milei con los ojos vendados y con Conan dándoles consejos de sexo tántrico desde el más allá. Pensá que con el equivalente a 80 gramos de queso, o sea, 1.000 pesos, nos ayudás a hacer el noticiero del lunes. Que el lunes ya el queso va a salir más caro. Probablemente sería mejor invertir en queso. Probablemente. Pero te aseguro que el queso no te hace reír de la desgracia. Nuestro alias de CBU es Cristina.vence. Y es un rayo cristinizador que te protege de los caputos de la vida. Usalo y vas a ver.
¿Querés ver cómo se devalúa una moneda? Mirá el peso. ¿Querés ver cómo se devalúa un relato? Escuchá Caputo. ¿Querés ver cómo se sostiene un medio independiente? Entrá a peroncho.com.ar antes de que venga el FMI a privatizarnos el fondo verde que usamos. Esto es Peroncho Delivery, el único noticiero donde podés reírte de la devaluación antes de que la devaluación se ría de tu sueldo. Me puso triste ese chiste. Mañana tenemos Peroncho en vivo en el PJ de la ciudad, sala llena. El domingo estamos en Escobar en Materia Gris, sala llena. En Semana Santa vamos a estar en Mar del Plata el 17, en Miramar el 18 y en Mar del Plata de nuevo el 19. El 27 de abril estamos en Villa Allende, Córdoba. 1 de mayo, Sáenz Peña, Chaco. 2 de mayo, Resistencia. Y el 3 de mayo en Santa Fe. Entrá a peroncho.com.ar y reserva tus lugares. Llega la construcción colectiva del chiste, llega el top 3 que les estábamos debiendo. La consigna es: Milei le escribe una carta a Donald Trump después del desplante de Donald Trump. Posibles encabezados. Raúl Eduardo dice: Me engañaste, me cambiaste por el golf. ¿Ya te gustó otro hoyo? Javier Loanda dice: Querido Donald, mientras tú usas el palo y las pelotitas, yo te acerco el hoyo. Ya está el pastito cortito. Guiño, guiño. Me dio asquito. Por último, Ibar Monreal dice: Querido Santa, adelantame unos dólares que no llego, de tu fenómeno barrial favorito. Pero presidente, la carta era para Donald Trump. Para el lunes, la consigna es la siguiente: ¿qué nombre le va a poner el gobierno a la devaluación para no admitir que es una devaluación? Por ejemplo, reconfiguración cuántica del poder adquisitivo residual. Participa, escribí en los comentarios de este video usando el hashtag top3, numeral top3, y te leemos acá en Peroncho Delivery, el único noticiero del mundo que informa, alegra y justicializa. Y que además te regala libros, ¿eh? ¿Por qué? Porque queremos que hagas lo contrario de lo que hace un libertario, o sea, leer. Y esta vez el libro no tiene una relación directa con lo que hablamos. Es solo porque lo terminé de leer hace poco y me partió la cabeza, me encantó esa lectura. Al principio es una lectura durísima, requiere de muchísima paciencia porque tiene un estilo medio barroco, acumula muchos adjetivos, que es algo que a mí no me gusta leer porque es mi propio vicio, ¿no? O sea, yo sé que uso demasiados adjetivos y no me gusta que me hagan lo que yo hago, por eso soy youtuber y no escritor. Pero bueno, después el autor, el propio autor, incluso medio que se ríe de eso. Dice por ahí, hablando de un muy buen libro, que a todo buen libro le sobran los primeros capítulos. Estoy hablando de Solenoide, de Mircea Cartarescu, y es para leer en un mes, si lees rápido, ¿eh? Pasado un 20% del libro, todo se empieza a poner demasiado bueno. Cartarescu es lector de Borges, de Cortázar y de Sábato, y te lo hace saber. Hay muchísimo intertexto. Si leíste a Kafka, te va a gustar. Si leíste a Beckett, te va a gustar. Si sos docente, te vas a sentir identificado. Si te gustó Dostoyevsky, te va a gustar. Y si te gusta la ciencia ficción, te va a gustar. Escribime en peroncho.com.ar y te lo hago llegar. Me salió en versito. Volvemos el lunes porque mañana es sábado y nos vemos en el PJ de la ciudad. O sea, mañana es mejor. No, y además hay que pararse en el lugar del sentido común. Este gobierno no va a devaluar, porque si este gobierno devalúa, se acaba el gobierno. Perdón, termina el gobierno. Y como este gobierno no tiene vocación de terminar, yo le diría que tiene más un espíritu de seguir y de querer transformar, una voluntad transformadora. Después hay que ver si puede, ¿no? ¿Qué? ¿De tirar la toalla? Devaluar es como tirar la toalla. ¿Se lo pide al fondo o se lo pide a Magoya? Bueno, es lo que le pasó a Macri en el 2019. Bueno, lo que pasa es que tuvo que devaluar porque la realidad se lo llevó puesto. Y el club de los devaluadores dicen, vamos, papá. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente en la Argentina, pesos pesados, que apostaron a un dólar de 1.500, a un dólar de 2.000, a un dólar de 1.800, y se están metiendo esa apuesta en él. Perdieron mucha guita. Mucha. ¿Quieren recuperar algo de la que perdieron?